Mi nombre es José Eduardo López Rivera, alumno del quinto semestre Grupo A de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Esta ocasión voy a presentar la actividad 3.2 denominada Detector de números. Dentro de la especificación del diseño, lo primero que tenemos que realizar es analizar el problema, el cual dice lo siguiente. Implemente y modifique el proyecto realizado en el ejemplo 1. En este problema vamos a agregar dos salidas más. G para detectar los números entre 4 y 6 y para la salida H deberá presentar un 1 lógico cuando el binario natural detectado sea el número 7. Por lo tanto, para este ejercicio vamos a necesitar las mismas tres entradas. En este caso las denominaremos de la misma manera A, B y C. Y vamos a utilizar tres salidas. F que ya teníamos agregada y las nuevas que serán G y H. Al analizar el problema y sus requerimientos, vamos a obtener una tabla de verdad como la que se muestra a continuación. En esta podemos observar que efectivamente para los números menores a 3, nuestra salida F se representa con un 1 lógico. Para los números del 4 al 6, nuestra salida G se representa con el 1 lógico. Y para el número 7, nuestra salida H se representa con el 1 lógico. Y esta será la tabla que vamos a utilizar para nuestro código en VHDL. Para comenzar, crearemos un nuevo archivo para nuestro proyecto y en el editor de código VHDL comenzaremos agregando un poco de la información sobre nuestro código. En esta ocasión es un circuito para la detección entre salidas, F para los números menores que 3, G para números entre 4 y 6 y H para el número 7. En este caso es un código para una entrada de 3 bits. Agregaremos también la versión de nuestro código. En este caso la versión es la 0.1 porque es la primera vez que realizaremos este código. Y por último, el nombre del autor. Lo siguiente que vamos a realizar es definir las librerías que vamos a utilizar. En este caso ingresaremos los mismos datos que el código pasado, ya que simplemente vamos a editar el mismo. De ahí comenzaremos a definir la entidad. En este caso la nombraremos ejercicio 1. Para ello vamos a definir nuestras entradas. En este caso tomaremos el ejemplo del ejercicio anterior, que darían A, B y C definidas como entradas y agregamos las salidas. En el caso anterior solo teníamos F, ahora vamos a agregar G y H también como nuestras salidas. Por último, cerramos nuestra entidad. Y comenzaremos a definir nuestra arquitectura. En este caso la llamaremos Dataflow del ejercicio 1. A continuación, definiremos cómo van a actuar las salidas respecto a las entradas. Para ello, vamos a agregar F, que ya conocíamos cómo iba a actuar. En este caso tenemos que F va a mostrar un 1 lógico cuando A sea igual a 0 y B sean igual a 0 sin depender de C. Y en el último caso, cuando A sea igual a 0, B igual a 1 y C igual a 0. De lo contrario, F dará 0. A continuación, agregaremos nuestra siguiente salida. En este caso va a ser G, la cual recibirá un 1 cuando
como podemos ver en nuestra tabla de verdad, nos dice que para el 4 y el 5 A va a valer 1 y B va a valer 0. Esto sin importar el valor de C. Nos va a devolver un 1 en la salida. Para el último caso del 6, nos dice que A va a valer 1, B va a valer 1 también y C deberá valer 0. De lo contrario, G recibirá un 0. Y por último, agregamos H, la cual recibirá un 1 cuando, como solo es un caso, cuando A sea igual a 1 y B sea igual a 1 y C sea igual a 1 también. De lo contrario, recibirá un 0. Y por último, cerramos nuestra arquitectura. Por último, procedemos a compilar nuestro código y verificamos por los errores. Listo, nuestro código quedó compilado. Y para verificar nuestro circuito, lo haremos con la ayuda de la herramienta RTL Viewer. Y el circuito queda de la siguiente manera. Para realizar la representación gráfica del circuito mediante los vectores de prueba, las formas de onda, utilizaremos la herramienta WF, en la cual lo primero que realizamos fue disminuir el tiempo a 50 nanosegundos y definir los periodos de cada entrada. En este caso, el periodo de la entrada A fue de 40, de la entrada B fue de 20 y de la entrada C fue de 10, tomando en cuenta como unidad los nanosegundos. Y por último, corremos nuestra simulación. Y como podemos observar, para cada caso se representa de manera correcta de acuerdo a nuestra tabla de verdad. El caso de la salida F, el caso de la salida G y la salida H. Lo último que nos queda por realizar es la descarga y la presentación física del circuito. Entonces, procedemos a descargar el código a nuestro FPGA y como vemos, ya está activado. Procedemos con la comprobación de su funcionamiento. Para el primer caso, todas nuestras entradas en 0, la salida F nos va a marcar 1, como podemos ver si se está cumpliendo. Segundo caso, dice que A y B estarán en 0 y C en 1 y F continuará prendiendo, marcando un 1. Tercer caso es 0, 1, 0, en este caso B marca 1 y F continúa marcando el 1. Para el caso del número 3, dice que todos los LEDs deben estar apagados porque todos estarán lanzando un 0. Como podemos ver, la combinación es 0, 1, 1, por lo tanto, todos están apagados. De ahí, para el siguiente caso, el número 4 es 1, 0, 0, quiere decir que G va a representarse por un 1. Como podemos ver, este también se cumple. Para el caso del 5, 1, 0, 1, G continúa encendida. Como podemos ver, también se está cumpliendo. Para el caso del 6, 1, 1, 0, G también marca un 1. Entonces 1, 1 y 0, G sigue encendido. Y para el último caso, el número 7, A, B y C se representan por un 1. Y la salida H se representa por un 1 también. 1, 1, 1. Como podemos ver, el funcionamiento de nuestro circuito es el correcto.